gusto, una alegría, una bendición estar nuevamente junto a ustedes aquí en este su espacio, Lecciones de Esperanza, donde tenemos la linda posibilidad de juntos abrir este libro maravilloso, la Palabra de Dios. Recordemos que es el único libro que cuando lo abrimos su autor está al lado nuestro. Que la paz, el amor, la bendición, la protección de Dios esté con cada uno de ustedes y con sus seres queridos y les abrace donde quiera que se encuentren. Gracias por su compañía con nosotros, por juntos crecer de la mano del Señor. Su servidor Gabriel Moreno se encuentra supremamente agradecido con Dios y con ustedes, porque no solamente nos ven, sino que están invitando a otros amigos a que también puedan crecer y beneficiarse con todo lo lindo que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y para esta ocasión contamos con un invitado que Dios nos ha regalado y que será de gran ayuda para nosotros a conocer un tema bien importante en la palabra de Dios. Habla usted del pastor Wilfrido Cubeto. Pastor Wilfrido, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Pastor Gabriel, buenas para usted y buenas para todos los que se nos están viendo y oyendo. Para mí es un privilegio, ¿sabe? Dios ha tenido misericordia conmigo para estar en este medio y transmitir el mensaje de consuelo y esperanza a todos los que nos oigan y nos vean a través de este programa. Así es, Pastor Cueto, gracias por aceptar la invitación. Pastor Cueto ahorita cumple funciones cuidando a todos los estudiantes de la Universidad Adventista en Medellín, los que viven fuera del campus de la universidad, allí como un papá para todos esos muchachos, velando por ellos, y tiene mucho trabajo en eso, y también tiene su ministerio en YouTube, Wilfrido Cueto, allí con reflexiones bien interesantes que serán de bendición también para todos nosotros. Así que gracias, Pastor, por estar aquí en Lecciones de Esperanza. Y hablando del tema de una lección de esperanza que nos va a ayudar muchísimo a crecer, a conocer más a Dios, una situación que a veces se presenta y que a veces no es fácil para muchas personas es poder leer la Biblia. Hoy en el 2023, en donde quiera que nos encontremos, cualquier lugar del mundo donde la gente nos vea y nos escuche, abrir la Biblia y poder leerla y comprenderla en el contexto. Porque a veces es cierto, hay términos de la Biblia que lo leemos y lo leemos desde nuestra cosmovisión o de nuestra óptica de hoy. Pero a veces cuando se escribió en su momento, ese mismo texto tiene una connotación o un significado que podía variar, y por eso la gente dice, no, es que la Biblia se contradice. Pero cuando vamos a chequearla, nos damos cuenta que no se contradice, solo que la palabra en su momento tendría también un uso o una aplicación diferente. Entonces, es importante conocer eso para poder disfrutar y recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y estaremos hablando hoy de dos temas importantes que están allí en el libro de Efesios, capítulo 6, Pastor. ¿Cómo podemos apreciar mejor un consejo muy importante que le da el apóstol Pablo allí a los hijos en el libro de Efesios, capítulo 6? ¿Cómo entender ese consejo especialmente de parte de a los hijos, a los que nos escuchen, nos vean que sean hijos? Bien, quisiera acotar algo a lo que usted dijo hace un momento, y es la aplicación contextual de lo que la Biblia dice y transmitirlo hasta hoy. Pues hay un método de estudio bíblico o de la Biblia que se llama el método histórico-gramatical. Nosotros los estudiantes de la Biblia usamos ese método y es recordando la historia de lo que sucedió en el pasado, en lontananza, lo que está allá atrás, y lo aplicamos a lo que esté aquí, en el presente y lo que pueda sugerirnos para el futuro. Entonces el método histórico-gramatical nos permite a nosotros entender mejor la Biblia, por qué se escribió en la historia ese texto y qué tiene que ver conmigo hoy, aplicando la gramática que tiene que ver con el significado de las palabras. Y cuando, pastor, usted me pregunta sobre la unidad que debe tener las generaciones, por ejemplo, el enfoque que hace el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, tiene que ver con dos tópicos. Si lo llevamos hasta el versículo 9 del capítulo 6 del libro de Efesios, hay dos enfoques que hace el apóstol Pablo. El primero, que es lo que usted me pregunta ahorita, y tiene que ver con la unidad entre las generaciones. Así es. Papá, mamá e hijos. Y por ejemplo, cuando Pablo lo escribió en aquella época para los hermanos de Éfeso, se estaban viviendo las mismas circunstancias que vivimos hoy. Por ejemplo, cuando yo leí esto, cuando la Biblia se me acercó a mi vida, por allá cuando yo tenía 10 años, yo crecí dentro del conocimiento bíblico muy limitado, pero era hijo, en ese tiempo era hijo. Y yo recuerdo, pastor y hermanos, amigos, oyentes,
y a través de este canal, yo recuerdo que cuando mi padre hizo el esfuerzo por educarnos, hizo lo mejor. Él venía de un contexto del analfabetismo. Mi padre nunca fue a una escuela. Mi padre y mi madre no estudiaron, no saben leer ni escribir. Pero cuando la Biblia se acercó a la familia, a la casa, mi madre me puso a leerle la Biblia y algunas cosas yo la entendía, otras no. Pero a medida que fui creciendo, yo veía la rudeza de mi padre en mi crianza. Y cuando me encuentro con el capítulo 6 de Efesios, versículo 1, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, para mí era complejo. Cuando yo veía que mi padre me azotaba, me golpeaba, yo recibí mucho azote de mi padre. Bueno, uno porque era travieso. Yo jugaba fútbol, andaba por ahí por la calle jugando fútbol a pie descalzo en un pueblo, y mi padre nos mandaba a hacer algunos oficios y yo no lo hacía. Y cuando llegaban las consecuencias, mi padre me azotaba. Mi padre era muy, muy severo, muy fuerte. Y encajar este versículo en mi vida era muy complejo, porque obedecer a mi padre con la severidad con que me disciplinaba, yo no lo entendía. Y luego cuando el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, entonces eso me golpeó. Porque, bueno, yo tengo que respetar a mi padre, tengo que obedecerlo, y aunque me azote y me duela y yo sienta enojos hacia él, la Biblia me manda a honrarlo, a amarlo. Eso era lo complejo. Pero hoy que soy padre, pastor y hermanos, amigos, hoy que soy padre, yo me di cuenta que mi padre, aunque no era creyente ni cristiano, mi padre fue mi modelo para yo no ser lo que él era, ni lo que hacía conmigo, porque habían otros métodos para disciplinar, para criar, para conducir. Y ahora que soy padre, pues lo que mi padre aplicaba conmigo, yo no lo apliqué con mis hijas. Mi contexto con mis hijas fue más cercanía, más amistad, más amor, más comprensión, más ternura y más guía, más cercanía. De tal manera que hoy mis hijas han crecido viendo un padre creyente, fiel a la palabra de Dios, y también un padre creyente en que el método de Cristo es el mejor método para lograr la unidad en la familia, en la crianza de los hijos, porque no solamente hay que criar los hijos para este mundo, sino también para el mundo venidero. Así es, pastor. Y usted menciona algo. No era fácil para usted porque su papá era fuerte, ¿cierto?, en su trato con usted. Pero noto que esa palabra de obedecer, por un tema cultural hoy en día, donde se nos vende por muchos medios que no hay que obedecer, sino que haz lo que te parezca. Hay que romper las reglas. No hay, también hace que aún hoy, así el papá sea muy amoroso, muy respetuoso, también cueste recibir ese consejo de parte, no solamente de un ser humano, sino, dice allí, es un hombre de Dios, el apóstol Pablo, invitando a los hijos a obedecer, como usted leyó, a vuestros padres, y dice, porque esto es justo. Y da no solamente dice, obedécelo, porque yo lo digo, da una razón, ¿no? Dice, porque eso es justo. Y cuando la palabra de justicia tiene una connotación especial, luego dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Yo veo que nos da dos razones para hacerlo, ¿no? Primero porque es justo, y luego dice, si quieres vivir mucho y si quieres que te vaya bien, es una promesa a los que hacen esto. Tiene que honrar a papá y a mamá. Así que si ustedes tienen a su papá y a su mamá con vida todavía, los invito a que escuchemos el consejo del apóstol Pablo de honrarlos, de amarlos, de obedecerlos. Solo que entra algo allí también, obedecerlo en el Señor. En el Señor, sí. Pastor, y quiero acotarte algo, y los que nos ven y nos escuchan, pasados los años, pasado el tiempo, mi padre, que era severo, fuerte, y yo no lo entendía. Hoy mi padre es creyente, mi padre se convirtió al evangelio después de tanta rudeza y de tanto huirle al Señor. Ahora mi padre es no solamente mi padre, sino mi hermano en Cristo Jesús, y eso me conlleva a mí a que con mi padre yo pueda convivir en esa armonía
en esa unidad, que es lo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, que habla acerca de la unidad entre generaciones, entre padre e hijos. Y de esa manera los hijos que crezcan y tengan también familia llevarán esa cadena, esas circunstancias hacia adelante. Nos permite entonces decir que lo que yo siembre en mis hijos ahora, esa cercanía con el Señor, como usted lo dijo, pastor, eso es justo. Y que yo los ame en el Señor y que los vea como candidatos para el cielo y que los vea que ellos van a heredar conmigo la patria celestial, que es la promesa que esperamos y anhelamos todo. Entonces me permite a mí llevarle la enseñanza en Cristo Jesús para que conmigo recibamos la bendición reservada para los hijos de Dios. Así es, y en ese proceso, como usted menciona, en el Señor, no es una obediencia absoluta sin importar lo que nos estén pidiendo, porque también si nos piden, por ejemplo, que hagamos algo que va en contra de los principios divinos, ¿verdad? Ya hay una razón para de pronto no obedecer, por eso el obedecer en el Señor es por eso bueno comprender ese contexto, como usted lo acaba de mencionar, pastor. ¿Qué otro consejo ahora da el apóstol Pablo, mirando como el trabajo completo que hace Dios a través de la Biblia? Dice, hijos obedezcan a sus padres, pero ahora, ¿qué se le dice a los padres y qué razón importante hay para que ellos se muevan a cumplir ese consejo? Fíjense que el Señor es tan completo que no solamente el consejo es hacia los hijos, ahora no solamente era hacia mí como hijo, ahora que soy padre, entonces hay una parte del pastel, una parte de la torta que me corresponde a mí, que tengo que degustarla porque el Señor me la dijo. Entonces dice, el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, amigos, hermanos, Dios a nosotros los padres nos dejó también el pedacito que nos corresponde en Él, en armonía con el cielo. Yo le podría llamar en esa dirección vertical. Primero con Dios, cuando yo tengo una relación con Dios y lo entiendo como padre, entonces Dios me da a mí la responsabilidad que como padre yo también eduque a mis hijos en la conducta del Señor. Por eso Él dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando yo me exaspero, que es la experiencia que yo tuve con mi padre me azotaba. Cuando yo venía de jugar fútbol y no había regado los árboles frutales del huerto, porque en mi casa, en el patio de mi casa había un huerto, árboles de mango, de otras clases de frutas, y nosotros teníamos que regarlo en el verano, pues en el invierno ellos tenían el abastecimiento de la lluvia del cielo. Pero en cierta época del año había que regarlo constantemente. Y cuando mi padre nos dejaba esa tarea y yo prefería ir a jugar fútbol y regresaba y no había regado los árboles del huerto, entonces mi padre me azotaba. Y yo me molestaba porque mi padre me azotaba muy duro, era muy severo. Y en vez de tenerle amor y cariño, le tenía miedo. Yo le tenía miedo a mi padre. Cuando el apóstol, Dios a través del apóstol dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, me invita a que yo use métodos que no exaspere, que no haga que mis hijos se irriten contra mí y también pequen contra Dios. Porque si el mandamiento con promesa es honrar a papá y a mamá, entonces ahora yo como padre, yo debo evitar que mis hijos se desenfoquen del afecto y el amor con que Dios me trata a mí. Porque Dios es mi modelo perfecto y Dios que me hizo padre, porque Él es mi padre, entonces Dios hace que yo viva en armonía con Él para que mis hijos vivan en armonía conmigo, porque yo soy modelo en Cristo Jesús para mis hijos. Así es, pastor, y veo que el apóstol Pablo, sobre eso que usted menciona, en Colosenses capítulo 3, versículo 21, sí, dice algo muy similar, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. Porque ese hijo tal vez, ¿cierto?, al ver esa actitud de pronto... soez fuerte. Puede generar, ¿y de qué le sirve de pronto uno caminar bien con Dios? Y puede llevarse una mala impresión de Dios, porque recordemos para todos que la figura del Padre terrenal nos permite a nosotros poder empezar a tener una pequeña vislumbre
de quién es Dios para nosotros. Sí. Entonces, ¿cierto? Sí. Si como papás no hacemos bien esa tarea, podemos desdibujar La imagen de Dios. la imagen de Dios para esos muchachos y así los llevemos al templo, hagamos cosas con ellos. Si no damos ese buen ejemplo, como usted lo mencionó, ese patrón de conducta, podemos desalentarlos en su camino espiritual de la fe. Entonces, hay que disciplinar, pero con amor, con respeto, ¿cierto? Sí, en el Señor. En el Señor. En el Señor. Creo que esa es la frase allí Esa importante. es la frase clave. Y pastor, mira, y hermanos, Dios es tan hermoso con nosotros que nos dejó estos principios. Y cuando usted mencionaba, pastor, el asunto de pronto la experiencia negativa de un hijo que quiere acercarse a Dios, pero como ha tenido mala relación conmigo, entonces él va a entender mal a Dios, es decir, va a tener una mala imagen de Dios, porque si Dios es nuestro Padre y mi Padre me trataba así, entonces Dios también me trata así. Y miren, en el mundo yo he conocido a algunos jóvenes de la iglesia y en toda mi experiencia que he tenido en diferentes lugares, iglesias, distritos, tanto en Colombia como en Venezuela, donde desarrollé mi ministerio, he encontrado hijos que no entienden a Dios porque tuvieron una mala relación con sus padres. De hecho, hay una apreciación clínica, médica, en donde cuando un hijo tiene una mala relación con el padre, o el padre lo abandonó, o el padre lo violentó, lo maltrató tan fuerte que el hijo, su crecimiento no es exponencial, no tiene un crecimiento sano, sino que cuando los pediatras comienzan a averiguar qué pasa con el crecimiento del bebé, tú sabes que los bebés los pesan y los miden con frecuencia cuando uno los lleva al pediatra. Un estudio pediátrico dice que cuando un niño tiene una mala experiencia con el papá, no crece, se queda bajo de estatura. Y su imagen respecto a Dios es equívoca, es negativa, porque él vio a su padre que lo violentaba, que lo castigaba. Cuando la Biblia le va a hablar de Dios como padre de él va a tener una mala relación, una mala imagen de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que, como lo dice en Colosenses, que no irritemos a nuestros hijos o que no los llevemos a ira para que ellos pues no tengan una mala imagen de Dios. Nosotros como padres necesitamos ser amorosos, cariñosos y disciplinar en el Señor. Así es, pastor. Y otro tema que el apóstol Pablo aborda aquí en el capítulo 6 del libro de Efesios, vemos, él aborda un tema controversial en su momento y aún hoy, y es acerca de la esclavitud. Sí. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en relación a ese tema y cómo se conecta con la vida espiritual de los nuevos creyentes de la iglesia de Éfeso, pastor? Sí, fíjate, pastor, y amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan, nosotros no quedamos ajenos al conocimiento de Dios cuando leemos estas expresiones. Es el segundo tema que trata el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Y el tema tiene que ver con la unidad entre las clases sociales. Cuando yo interactúo con la gente, cuando yo interactúo con la sociedad, yo debo igualmente representar al Señor. El apóstol Pablo no es que apruebe la esclavitud, sino que el apóstol Pablo aprovecha las circunstancias terribles y difíciles a las que lleva la esclavitud. Y él aprovecha en que el trato entre los amos y sus esclavos o siervos. Sí. Siervos, no quería decir la palabra esclavo, pastor y hermanos, me cuesta, pero siervo, digámosle siervos. Entre el amo y los siervos, el apóstol Pablo encaja esa circunstancia tan fea para llevarnos a una armonía con Dios y con los demás. Ahora, la relación no solamente es vertical, sino horizontal. Mi trato con los demás, con mi yo más cercano, que es mi prójimo. Y aunque no lo veamos así, porque el texto habla acerca de esclavos, Pablo ajusta aquí para que tanto el amo como el esclavo, si están en Cristo, ellos tengan una relación en el Señor para que la relación con ellos sea saludable. Si son convertidos, si son conversos, tanto el amo como el esclavo sean entonces seguidores de Jesús y su trato mutuo sea en el Señor. Así es, pastor. Por ejemplo, yo al mirar allí veo que hace algo muy similar a lo que se hizo con el padre y los hijos. Le dice a los siervos,
obedezcan a sus señores en todo, en el Señor, y En el utiliza la Señor. misma expresión. Sí. Y luego le dice a los A los patrones, por decirlo así, sí. ¿cierto? Les dice a ellos también, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. como usted lo mencionó, los coloca en un mismo nivel delante de Dios. Dice, un tema cultural que hay aquí, que Él no lo podía cambiar, Sí, no se podía cambiar. pero aprovecha, como usted dice, el tema para mostrarnos cómo debemos relacionarnos unos con otros sin importar la posición donde Dios me permita estar por un momento. Y digo por un momento porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Sí. Hay alguien que ha estado en cierta posición en algún momento y a los años se invierte y le ha tocado a veces ir a pedir ayuda a quien antes él le negó cuando estaba en su posición de pronto de autoridad Sí, o de responsabilidad. Sí, responsabilidad a otro nivel. Entonces me llama la atención eso y creo que es algo que debemos tener siempre presentes, ¿no? Tratarnos, como dice allí, y le dice, sin ninguna amenaza, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro, o sea, es el de los dos. Es el mismo, ajá. Es el de los dos. Y no hace excepción. No, para nadie tiene más importancia, más Sí, relevancia, sí, es mejor, sí. ¿cierto? Más... Así es. No porque estemos en una posición jerárquica ni el otro esté en desventaja. No, ante Dios todos somos iguales. Y por eso, pastor, yo quiero hacer una invitación a todos los que nos ven y nos escuchan, a que estos dos tópicos de lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 6, del 1 al 9, seamos buenos padres y que amemos a nuestros hijos porque a ellos también los vamos a ver en el cielo. Y segundo, que si estamos en una posición en donde alguien trabaja para nosotros o alguien es subalterno para nosotros, cualquiera sea la esfera del liderazgo que tengamos, también tratémoslos bien en el Señor, porque ellos y nosotros vamos a ir al reino de los cielos. Así que les invito que en amor podamos tratar bien a nuestros hijos y en amor podamos tratar a todos aquellos que están subalternos a nosotros, pero que lo hagamos con el objetivo de que ustedes y yo y todos vamos a ir al reino de los cielos a disfrutar la eternidad con Cristo el Señor. Y yo a eso le añadiría, pastor, algo, no aprovecharnos de la posición como usted menciona, pero también que cuando nosotros somos subalternos de alguien, dice allí, no hagan las cosas por la apariencia. De hecho, leo aquí el versículo 6, dice, no sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. O sea, si nos debemos asumir una responsabilidad o trabajar para alguien, como usted lo menciona, Correcto. hagámoslo de corazón, no para que la persona diga, ok, lo hiciste bien, sino hacer las cosas para Dios. O sea, como si la persona a quien le estoy prestando servicio no fuera Pedro, Juan, Arturo, sino que fuera Dios, brindarlo de esa manera. Y estoy seguro de algo, hay como un elemento de un principio de liderazgo, de crecimiento personal. Cuando yo hago las cosas bien y con pasión, salen muy bien y eso permite que yo crezca y pueda seguir como consiguiendo éxitos profesionales, personales, y recordar que estamos unidos en el Señor. A los padres y a los hijos les dice, quiéranse, respétense, obedézcanse, y luego a los amos y a los esclavos les dice, igual manera, cuídense, y al final, como usted menciona, porque todos servimos al mismo Dios y vamos para el mismo lugar, así es. ¿verdad? Así que gracias, pastor, por habernos acompañado. De verdad agradecemos que nos haya aceptado la invitación y esperamos volverlo a tener por aquí muy pronto. Gracias. Bueno, saludos a todos, Dios les bendiga, esperamos que en otra oportunidad nos podamos ver y si no, pues aspiremos vernos en el reino de los cielos. Así vamos a orar en este momento para finalizar. Buen Dios, gracias porque siendo el Dios del cielo, viniste a humillarte como siervo, Señor. Y diste todo de tu parte para rescatarnos y salvarnos. Amén. Como hijo obedeciste al Padre. Todo lo que pides lo haces con ejemplo personal, Señor. Sí, Señor. Siendo soberano en autoridad, Señor, nunca has utilizado eso para maltratar a nadie. Antes has colocado todo ese poder en función de servicio, de amor y de salvación. Permítenos ser imitadores tuyos también, Señor. Poder reflejar ese legado que nos has dejado a nosotros y que la gente vea que somos fieles a ti, no solamente porque vamos a un lugar, sino porque en nuestra vida y en nuestro trato con las personas que nos rodean, se puede ver con claridad que Jesús está a nuestro lado, que Jesús controla nuestras emociones, pensamientos, palabras y acciones.
Bendice a los que nos ven y nos escuchen, que estos consejos nos permitan tener hogares más lindos, con mejor relación entre papás e hijos, Señor. Un mejor diálogo, una linda confianza para orientar a los hijos, para junto con los padres y los hijos trabajar en un futuro como familia, para que donde trabajemos podamos dar lo mejor, la compañía o la organización pueda crecer, Señor, y podamos ver que tú has bendecido ese trabajo y quienes tienen responsabilidad puedan saber que esas personas bajo su cargo están allí para que ellos cuiden de ellos, ellos los formen, los ayuden a crecer y a ser mejores. Acompáñanos, bendice al pastor Wilfrido, su familia, su ministerio, y a quienes nos ven y nos escuchan, que podamos disfrutar del cumplimiento de estas promesas, como le acabamos de leer, cuando obedecemos a nuestros padres, vienen muchos días y nos irá bien. Amén. Que esa sea la experiencia de los que nos ven y nos escuchan. Gracias por tanto amor. Dejamos a los que nos ven y nos escuchan bajo tu dirección. Abrázalos con tu amor, protégelos, guíalos. Haz en sus vidas obras maravillosas, Señor. Y que cada día podamos darnos cuenta que caminar contigo es la mejor decisión para nosotros. Amén. Pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, les acompañe, les guarde. Un abrazo grande para todos ustedes y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.